Mis hermanos, hay una frase que se ha vuelto popular en todo el mundo, ¿no? Y que proviene de una obra de teatro titulada Hamlet, escrita por William Shakespeare, que dice así, dice, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos escuchado esa frase o tal vez la hemos pronunciado nosotros, ¿no? El asunto es que muchos le han dado diferentes interpretaciones y se usa para diferentes situaciones, ¿no? Sin embargo, cabe hacernos la pregunta de a qué se refería Shakespeare cuando puso esa frase en su libro. Y como es una obra de teatro, dentro de la obra de teatro es que se pronuncia, ¿no? Aunque muchos usan esa frase de muchas maneras, en la obra de Shakespeare la pronunció Hamlet, que era el príncipe de Dinamarca. Este príncipe se encontraba en un dilema porque su padre, que había muerto hacía unos meses, según la historia de Shakespeare, se le aparece como un fantasma y le dice al príncipe que el que lo había matado era su hermano, es decir, el tío de Hamlet. Y que ese tío se había tomado el poder e incluso se había casado con la mamá de Hamlet. Imagínense. Entonces, este joven príncipe, triste y reflexivo, se ve en una situación muy difícil, ¿no? Es una situación muy difícil. Porque él es un joven príncipe, pero ahora el fantasma de su padre, según la historia, le está poniendo la carga de vengar la muerte de su padre, ¿no? Ahora las cosas iban a cambiar porque él tenía que enfrentarse a su tío y a su madre, porque parece que ahí había un complot, y honrar a su padre o vengar la muerte de su padre, ¿no? Entonces era una situación bastante difícil la que estaba viviendo el príncipe, y la historia lo muestra cómo él se debate allí en medio de sus dudas, y en medio de esa situación es que se encuentra este príncipe, ¿no? Y más o menos hacia la mitad de la obra, cuando Hamlet todavía está indeciso, todavía no está seguro, todavía no sabe si va a vengar la muerte de su padre o qué va a hacer, e incluso llega a pensar en el suicidio. Dice, no, esto como que es mejor quitarme la vida, ¿no? En medio de toda esa situación es que él se hace este cuestionamiento o dice esta frase, ¿no? Él dice, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Ser o no ser? ¿Y a qué se refiere? Pues es una encrucijada en donde él debe tomar una decisión y no sabe si seguir siendo el príncipe que era, con su posición social, con su riqueza, con su vida, que no era tampoco mala, ¿cierto? O levantarse contra el rey, ¿cierto?, que era su tío, y contra su mamá, y vengar la muerte de su padre. Una situación bastante difícil donde él tenía que tomar una decisión y tenía que comprometerse, sea para una cosa o para la otra. Así que esta frase expresa un momento determinante en el que es necesario tomar una decisión. Un momento en el que es necesario comprometerse, ya sea para una cosa o para la otra, pero es necesario comprometerse. Y en nuestro estudio del libro de Nehemías, en el texto que hoy tenemos que estudiar, pues vemos una situación semejante, un momento importante que requiere un compromiso, ¿no? Vemos al pueblo judío, después de experimentar la gracia de Dios, que le retornó a su tierra después del cautiverio, que le permitió reconstruir los muros de su ciudad, y al igual que Hamlet, se encuentra en un momento en el que debe decidir comprometerse con Dios o seguir como venía, ¿no? Venían no guardando la ley en muchos sentidos, venían con un compromiso muy débil en cuanto a Dios, y ahora que han vuelto, que Dios les ha bendecido, que les ha bendecido con gracia, es el momento en que ellos tienen que comprometerse, y de eso vamos a hablar hoy. Los judíos tenían que comprometerse, ya fuera en una dirección o en otra.
ya fuera en ser una nación comprometida con su pecado, con lo que ellos querían, con su pecaminosidad, o comprometerse con el Dios del pacto, el pacto de gracia que les había otorgado el retorno a su tierra. Así que de eso vamos a hablar hoy, del compromiso de la iglesia. ¿Cómo es el compromiso de la iglesia? ¿Cómo es nuestro compromiso según la Biblia? Continuamos hoy en el estudio de la serie expositiva de Nehemías con el lema Jesucristo edifica su iglesia a través de su iglesia. Y esta es la enseñanza número 21 de esta serie que se titula Ser o no ser. En esta ocasión vamos a estudiar Nehemías capítulo 10 y vamos a estar leyendo y estudiando del versículo 1 al 39. Vamos a leerlo todo y vamos a hacerlo otra vez. Un versículo yo leo y otro versículo los leen ustedes. Como pueden notar, empieza con una lista de nombres que ya habíamos visto una aquí en Nehemías. Y voy a leer Nehemías 10, empezando del versículo 1. Dice: los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Icalías y Sedequías. Pasur, Amarías, Malquías, Arim, Meremot, Obadías, Mesulam, Abías, Mijaín, Maasías, Gai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel. Sus hermanos Sebanías, Obías, Geranita, Benaías, Micaía, Reob, Asabías, Zacur, Serebías, Sebanías. Odías, Bani y Seninú. Los cabezas del pueblo, Paros, Baal, Moab, Adam, Satur, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adid, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Azul, Besai, Arif, Anotot, Nebai, Macías, Judá, Efir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Elaías, Hanán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aroé, Ilha, Sobé, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Hanán, Hanán, Maluk, Arim y Baana. y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra y de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo lo que tenían congregación y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte del ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios.
Echamos también fuertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada uno traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestra masa y de nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite, para los sacerdotes y a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Hermanos, estamos estudiando la segunda parte del libro de Nehemías, que nos muestra acerca de las reformas que hizo Nehemías después de la reconstrucción, ¿no? Hemos visto cómo después de la reconstrucción, Nehemías, con Biblia en mano, prácticamente con la ley en mano, empieza a hacer algunas reformas y comienza con algunas celebraciones que se debían efectuar en el mes que estaban, era el mes séptimo, y había que hacer algunas celebraciones según la ley, y nosotros hemos visto algunas de esas celebraciones. En el capítulo 8 vimos cómo celebraron la fiesta de los tabernáculos después de muchos años de no haberla guardado, ¿cierto? Y en el 9 vimos la semana pasada una celebración, un evento muy parecido al Día de la Expiación, que si tal vez no era el Día de la Expiación celebrado, era muy parecido o estaba dentro de ese mismo espíritu de pedir perdón, ¿no? Ese era lo que se hacía en el día de la expiación. Se reunían todos, pedían perdón por sus pecados, por su irreverencia, por todas esas cosas que habían hecho en el año, y le pedían al Señor que los limpiara, que los perdonara. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, fue una expresión de arrepentimiento nacional lo que hicieron en lo que leíamos en el capítulo 9. Ahora, para sellar ese arrepentimiento nacional, los judíos deciden hacer un pacto delante de Dios, que es lo que leemos en el capítulo 10. Ustedes acaban de leer lo que es ese pacto que hace el pueblo delante de Dios. Ahora, ¿qué significó para el pueblo de Dios ese pacto? La pregunta, ¿qué tiene que ver ese pacto que ellos hicieron en ese tiempo con nosotros? Eso es lo que vamos a ver hoy, si el Señor nos lo permite, mientras examinamos este texto precioso que tenemos hoy por delante. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, porque son 4 puntos los que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué significó ese pacto? Lo primero que significó ese pacto para los judíos y también para nosotros como iglesia es un compromiso en gracia, un compromiso en gracia. Entonces aquí tenemos un hecho, ¿no? Que ellos hicieron un pacto. La pregunta es, ¿qué significó ese hecho, no? Para comprenderlo debemos examinar ese pacto, cómo lo hicieron. Entonces, para entender bien lo que significó ese pacto, debemos tener en cuenta el momento en que se realizó el pacto. ¿En qué momento se realiza ese pacto? Es la pregunta. ¿En qué momento vemos que se realiza? Recordemos que nuestro texto de hoy es la continuación del que vimos hace 8 días, del capítulo 9. Y el capítulo 9 nos decía que esto se había efectuado en el mes séptimo a los 24 días del mes, ¿cierto? Es decir, mis hermanos, la historia de Nehemías no dice
que fue que en el cautiverio ellos se reunieron y dijeron: estamos mal, hemos pecado, y se arrepintieron y luego hicieron un pacto, y después de ese pacto entonces Dios dijo: voy a retornarlos. ¿Sí fue así? No, así no fue, sino que nuestro libro que hemos estado estudiando nos dice que fue al revés, que Dios primero tiene misericordia, soberanamente decide sacarlos otra vez del cautiverio, retornarlos a su tierra, y es después de que los ha vuelto por gracia a su tierra y que les ha permitido reconstruir el muro, que ahora estas personas se reúnen, se arrepienten de sus pecados y hacen un pacto delante de Dios. Entonces miren que el orden de los factores sí altera el resultado, porque este pacto se hizo después de que Dios en su infinita gracia empezara la restauración. Este pacto es un fruto de la gracia de Dios. Ojo, este pacto, esta responsabilidad, este compromiso de la iglesia del Antiguo Testamento viene a ser un fruto de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. No es la razón por la cual Dios mostró su favor. Ojo, no es la razón por la cual Dios mostró su favor. Nosotros somos muy legalistas en ese sentido. Nosotros los creyentes somos muy legalistas. Alguien decía, esta semana escuchaba a un pastor decir que nosotros tenemos un católico romano dentro de nuestro corazón, que cada rato se nos sale, ¿cierto? Y lo que quiso decir es que muchas veces nosotros estamos en este evangelio precioso de la gracia, pero muchas veces actuamos o hablamos como si fuéramos legalistas, como si la gracia dependiese de nosotros o fuese el resultado de nuestras buenas obras, de nuestro arrepentimiento, cuando la cosa es totalmente al revés. Entonces debemos tener cuidado, porque lo que vemos aquí es que el pacto que ellos hacen, el compromiso que están haciendo, es un resultado de la gracia y no la razón de la gracia. Es un resultado de la gracia. Si la gracia fuese un resultado de la obediencia nuestra, no sería gracia, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Entonces vemos cómo este compromiso es un compromiso en gracia, un compromiso que es fruto y no razón. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que este pacto se está celebrando en un contexto muy parecido al día de la expiación, a esa celebración donde se reunía el pueblo, pedía perdón por su pecado, rogaba a Dios por su perdón y por su ayuda. Es decir, todo lo que los judíos estaban haciendo, lo hacían en dependencia de Dios. Este pacto lo estaban haciendo en dependencia de Dios. Todo era dependencia de Dios. Ellos clamaron esperando que Dios los escuchara. Lo mismo pasa con nosotros, ¿o no? ¿Cierto? ¿Por qué le clama usted a Dios? ¿Porque usted espera que Dios le escuche? Dependemos de la gracia de Dios. Si Dios no nos quisiera escuchar, ¿qué pasa? No nos escucha, punto, ¿cierto? Dependemos de la gracia de Dios. Ellos estaban ahí orando, dependiendo de la gracia de Dios para ser escuchados. Confesaron sus pecados y se arrepintieron esperando ser perdonados por Dios, por su infinita gracia. Miren la dependencia. Y es en ese contexto, mis hermanos, que están haciendo un pacto. Así que este pacto, mis hermanos, era un compromiso no de hombres valientes que creían poder agradar a Dios. Ojo, no era un compromiso de hombres valientes que pretendían poder agradar a Dios, sino que era un compromiso de hombres dependientes que confiaban en la gracia de Dios. Miren la diferencia. Esta semana escuchaba un cántico supuestamente cristiano, y en el cántico la persona decía que hacía un pacto delante de Dios. Como hombre valiente, él hacía un pacto delante de Dios. Pero la realidad es que nuestros compromisos como iglesia, más que hacerlos por valentía, los hacemos en dependencia. Los hacemos en confianza en Dios, en su gracia. Lo hacemos confiando no en nosotros, sino en el poder ¿de quién? De Dios. No venimos ante Dios como hombres valientes a comprometernos, sino que venimos como hombres dependientes que confían en su gracia. Y no podemos dejar de lado el fundamento de este pacto. Si nosotros miramos bien, este pueblo hizo este pacto no porque creyera que podían satisfacer la justicia de Dios a través de su obediencia. Ojo,
no porque creyeran que podían satisfacer la justicia de Dios a través de su obediencia. Nos pasa muchas veces que nos vamos a ese extremo del legalismo. Por ejemplo, usted se levantó y no oró, y entonces, porque le cogió la tarde y no alcanzó a orar, y entonces a veces uno se siente como que ya Dios no está con nosotros, ¿cierto? Como que hemos perdido el favor, pero el favor de Dios es una gracia, ¿cierto? Lo tenemos por gracia. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que Dios nos amó primero. Nosotros amamos a Dios en respuesta de su amor, y esa es la realidad. Así dice la Biblia, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Mis hermanos, ellos no se reunieron a hacer este compromiso porque creyeran que podían satisfacer plenamente la justicia de Dios a través de su obediencia, sino porque entendían el Evangelio hasta donde Dios les había revelado hasta ese momento. Y eso lo vemos muy claramente en el compromiso de los judíos, que era no solamente la obediencia a la ley, sino la obediencia a la ley dentro del contexto del Evangelio. Ojo, miren lo interesante. La iglesia no se compromete a la obediencia a la ley, así nomás, sino a la obediencia de la ley dentro del contexto del Evangelio. Y eso es muy importante. ¿Cómo así? ¿Qué quiero decir con esto? Pues los compromisos que adquirimos o que adquirieron ellos en ese pacto estaban todos relacionados con el templo. Si ustedes miran lo que leyeron, lo que acabaron de leer, todos estos compromisos que ellos hacen estaban relacionados con el templo. Y cuando estudiamos el libro de Éxodo, que estudiamos lo que era el tabernáculo, que después fue el templo, la pregunta es, ¿con qué tiene que ver el tabernáculo y el templo? ¿Con qué tiene que ver? Con el Evangelio, ¿cierto? Con el Evangelio. En él era que la justicia de Dios era satisfecha. ¿Cómo? ¿Por la obediencia de los judíos? No. ¿Cómo se satisfacía la justicia de Dios en el tabernáculo? ¿Recuerdan? Los hombres pecadores venían al tabernáculo con un sacrificio, lo ponían delante de Dios, el sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio, la presentaba delante de Dios, y de esa manera el pueblo era expiado. Es decir, ellos entendían que sus propias obras no podían satisfacer a Dios. Ellos entendían que eran pecadores. Así que este es un compromiso de personas que entienden el Evangelio, que basan su obediencia no en el pensar que van a lograr satisfacer la justicia de Dios, sino que es un compromiso que se hace con el fundamento del Evangelio. Mis hermanos, en Éxodo nos enseñó el Señor que todo lo del templo manifestaba la satisfacción de la justicia de Dios por la obra de Cristo, es decir, el Evangelio. Y de eso se trataba el día de la expiación. De eso se trataba el día de la expiación. Así es que obedecemos nosotros. ¿Queremos o pretendemos los cristianos ser agradables a Dios por nuestra obediencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pretendemos nosotros que podemos ganarnos el favor de Dios a través de la obediencia? Más bien, ¿qué creen ustedes? No podemos hacerlo, porque nosotros somos pecadores. Y nuestras obras son obras de un pecador. Solo la gracia de Dios nos hace aceptos delante del Padre, nada más, ¿cierto? Solamente la gracia de Dios. Las obras y el compromiso nuestro no es la razón, es el fruto, ¿cierto? Es el fruto. Y eso nos recuerda este compromiso de los judíos. Tal vez las palabras compromiso y gracia a muchos les parezca que son como opuestas, ¿no? Algunos dirán, si es gracia, no hay compromiso, ¿no? Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, mis hermanos. El Evangelio nos muestra que es todo lo contrario, que el compromiso hace parte del Evangelio de gracia. El compromiso hace parte del Evangelio de gracia. Al igual que en este caso, el compromiso de la iglesia es fruto del favor de Dios y no la razón. El compromiso de los creyentes es el de hombres dependientes, no el de hombres valientes que creen poder agradar a Dios, sino de hombres dependientes que confiaban en la gracia de Dios para ser fortalecidos, para ser santificados en medio de sus debilidades. Así siempre ha sido. Miren el Padre Nuestro. Ustedes miren el Padre Nuestro que dice. Dice, Señor, perdona nuestros pecados.
que nosotros vamos a caminar rectamente. ¿Sí dice? Perdona nuestros pecados, que nosotros somos poderosos para seguir adelante de aquí para allá. ¿Sí? No. Dice, perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación. Líbranos del maligno, es lo que dice. Nuestros compromisos los hacemos en dependencia. Y el fundamento del compromiso de la iglesia siempre ha sido el evangelio. No somos un grupo de fariseos hipócritas fingiendo poder satisfacer la justicia de Dios con nuestras propias obras, sino que entendiendo nuestra pecaminosidad, procuramos obediencia confiando en la santificación y en la justicia de Dios por el poder y la obra de Cristo y por la gracia del Espíritu Santo que nos fortalece cada día y nos ayuda en este proceso que estamos viviendo como creyentes hasta la venida del Salvador. Ese es el compromiso de la iglesia. De manera que no depende de nosotros, de nuestra valentía, de nuestra fuerza, sino ¿de quién? De Cristo, del Evangelio, de Dios. Así que primeramente este compromiso era un compromiso en gracia. Lo segundo que vemos aquí en este texto es que este compromiso, este pacto significó para el pueblo judío un compromiso oficial, un compromiso oficial. En el versículo 1 vemos a un grupo de hombres de entre todo el pueblo dispuestos a firmar este documento. Ahora, ¿qué clase de documento era? ¿Quiénes eran los que estaban firmando ese documento? Para entender eso debemos volver un poquito atrás al capítulo 9, versículo 38, que dice así. Mucha atención en ese versículo, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada. ¿Por quiénes? Por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, como expresión pública del arrepentimiento que acaban de tener allá en el capítulo 9, los judíos deciden elaborar un documento oficial que es un pacto, es decir, un contrato en el que se obligan ante Dios. Un contrato en el que se obligan ante Dios. Un documento que después va a ser firmado oficialmente por los líderes, ¿no? Y después de haber violado la ley de Dios, la ley del pacto, de ser castigados con la deportación hasta ya no ser más nación. Recuerdan que la Biblia nos muestra que ya llegaron al punto en que ya no eran nación, que ellos llegaron a ser sacados de su tierra. En medio de toda esa situación, ellos regresan y al volver, ellos desean renovar el compromiso que habían hecho con el Dios del pacto en el Sinaí. ¿Recuerdan? Dios soberanamente hizo un pacto en el Sinaí y el pueblo contestó y se comprometió con ese pacto. Eso está en Éxodo 24:7. Miren, leamos ese texto. Éxodo 24:7 al 10. Éxodo 24:7 al 10. Dice la palabra: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Miren ese compromiso. Lo hizo todo el pueblo, pero ¿quiénes subieron? Subió Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Allí en el Sinaí se hizo un pacto donde se puso el libro de la ley, el pueblo se comprometió a obedecerlo y se selló esta vez ¿con qué? ¿Con qué se selló ese pacto? Con sangre. El documento que están haciendo en Nehemías se selló con una firma, pero el documento del Sinaí era con sangre, ¿recuerdan? Ahora, ese fue el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí a través de Moisés, de Aarón, de los ancianos. Y ellos fueron los que estuvieron allí representando al pueblo. Ahora, ellos renuevan el pacto con un documento firmado y como podemos ver, al igual que en el Sinaí,
no fue todo el pueblo el que hizo la ceremonia y firmó el documento, sino ¿quiénes? Los sacerdotes, los levitas, los principales del pueblo. Esos fueron los que firmaron públicamente ese compromiso. Y son ellos los que aparecen en el listado que acabamos de leer. Por eso ese listado es pequeño, ¿no? Si ese pueblo hubiese sido congregacional, pues seguramente estaríamos todavía leyendo, ¿cierto? Pero ese pueblo era un pueblo que estaba representado en sus ancianos, en sus líderes. ¿Cómo fue ese compromiso, mis hermanos? Una característica importante es que aunque era un compromiso que obligaba al pueblo delante de Dios y aunque era un deber de ellos cumplir la ley, nosotros vemos que no fue que se obligó a la gente a firmar, no fue que se obligó a la gente a hacer el compromiso, sino que cada uno de los que estaban allí, todos los que firmaron y aquellos que estaban allí representados por estas personas, estaban convencidos de que había que firmar ese documento. Miren, estaban convencidos, cada uno personalmente. También vemos que el compromiso de estos hombres fue personal. Notemos que hay una lista de personas que son los líderes, los cabezas de familia, y en esa lista encontramos 21 sacerdotes, 17 levitas y 44 líderes del pueblo, junto con Nehemías y Sedequías. Pero aunque solo ellos firmaron, en realidad todos estaban de acuerdo. Si nosotros leemos el capítulo 10, versículo 28, miren lo que dice ese texto, dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos que de Jehová nuestro Señor. Allí podemos ver a todo el pueblo. ¿Habían niños allí o no habían niños? ¿Qué dice el texto? Claro que sí, ahí estaban los niños, todos. No les dijeron, no, esto es cosas de adultos, no. Todos estaban allí y todos estuvieron de acuerdo para que se firmara ese pacto, ese compromiso. Mis hermanos, ese es el pueblo de Dios, un pueblo que por gracia está en una relación de pacto con Dios, porque es por gracia. Pero ese pacto con Dios lo manifiesta de una manera voluntaria, ¿cierto? Pública y oficial, a través de una ceremonia donde se juramenta delante de Dios. ¿Todavía es así? ¿Cuál será esa ceremonia en donde uno se juramenta delante de Dios? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la ceremonia en donde todo creyente se juramenta delante de Dios? ¿En el bautismo? ¿Cierto? En el bautismo se le pregunta a la persona, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree en esto o en aquello? ¿Cierto? Es un compromiso que se está haciendo delante de Dios en mantener doctrina y una vida conforme a lo que Dios nos ha mandado. Mis hermanos, ese es el pueblo de Dios, un pueblo que hace un pacto, un compromiso oficial delante de Dios, un pueblo que sabe que está en una relación de pacto que constituye una gran bendición, un privilegio, pero también una responsabilidad. No solo en nuestro texto de hoy, sino en toda la Biblia encontramos muchas listas de nombres, porque los creyentes a través de toda la historia de redención pertenecen oficialmente a la iglesia. Miren, ¿pertenecen qué? Oficialmente. Siempre el pueblo de Dios pertenece oficialmente a una membresía. Son miembros de una comunidad y están bajo autoridad. Siempre hay un liderazgo en el pueblo de Dios. ¿Pasaba eso en el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Todos eran miembros, todos tenían un nombre allí. Pero en el Nuevo Testamento también. Cristiano no es aquel que va de vez en cuando a una iglesia. Porque hoy en día muchos que van de vez en cuando a una iglesia dicen, yo también soy cristiano, ¿cierto? Pero el creyente verdadero es aquel que por gracia de Dios se ha arrepentido de sus pecados. Por la obra del Espíritu Santo. Se ha arrepentido de sus pecados. Ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo como Señor, como Salvador. Está en una relación de pacto con Dios y lo manifiesta de una manera personal, pero también pública y oficial dentro de una iglesia local específica a la que pertenece oficialmente, que tiene un pastor que hace parte de una comunidad
que puede dar testimonio acerca de la fe de esta persona. ¿Ustedes han notado eso en las cartas de Pablo? Dice Pablo, saludos a fulanito, que es un hombre tal, que es una bendición, que prestó su casa, que la gente podía dar testimonio los unos de los otros. Pero si una persona no se congrega, no tiene iglesia, no tiene un pastor, no tiene una comunidad de fe, ¿quién lo conoce? ¿Quién puede dar testimonio de su fe? Nadie. La Biblia nos muestra que la iglesia siempre ha estado dentro de una comunidad, siempre ha estado bajo su gestión, cada creyente hace parte de una comunidad, tiene un nombre propio escrito dentro de esa membresía de la iglesia, tiene un pastor específico, no muchos. Por ejemplo, la Biblia dice, sujetaos ¿a quién? A vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros. Miren que no dice sujetense a los pastores, sino a vuestros pastores. Es como la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su marido. Miren, no dice a sus maridos, no, es a su marido. De la misma manera que gente tiene un pastor, tiene una congregación. Se debe a una comunidad, y es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia cristiana es visitada comúnmente por muchas personas que son afines a la doctrina, ya sea por las promesas de Dios, por las bendiciones de Dios, por los favores de Dios, pero que alguien visite una congregación no le hace cristiano. Cristiano es el que se compromete con Dios en un testimonio público y dice, yo creo en el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, vayan y hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Mire que no dice, vayan y hagan admiradores de la doctrina que de vez en cuando nos visiten. No, dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos. ¿Qué es necesario para ser un discípulo? Bautizado. Si usted quiere ser un discípulo del Señor, tiene que ser bautizado. Eso es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿estamos haciendo parte de una comunidad de fe que nos conoce, que puede dar testimonio de nuestra fe? ¿Somos miembros oficiales de una iglesia local? ¿Tenemos un pastor, unos ancianos a los que nos sujetamos como manda la Biblia? ¿Estamos comprometidos? Es la pregunta, ¿no? Ese es el compromiso de la iglesia. Lo tercero que significó este pacto para este pueblo fue un compromiso práctico. Un compromiso práctico. Y es hermoso ver en este texto que el compromiso de esta congregación no era solamente de palabras, sino de hechos, muy práctico. Lo vemos principalmente en el hecho de que ellos ya estaban mostrando frutos de arrepentimiento con las reformas que Nehemías estaba haciendo. Cuando se separaron de las mujeres paganas, ¿recuerdan que lo vimos hace 8 días? Este pueblo se apartó de las mujeres paganas. Como vimos la semana pasada, este pueblo no sentía un simple remordimiento, sino que en realidad quería un cambio de vida. Otra manera en que vemos esa practicidad, esa forma práctica en la que ellos veían este pacto, es en aquello que estaban prometiendo, a lo que se estaban comprometiendo ellos. En el versículo 29 dice que prometieron andar en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor. Mis hermanos, se estaban comprometiendo a andar como no estaban andando, ¿cierto? Ellos sabían que no estaban andando así. Estaban comprometiéndose a hacer lo que no estaban haciendo, a cumplir lo que ellos no estaban cumpliendo. Y yo les pregunto, ¿será que nosotros somos conscientes de lo que no estamos cumpliendo de la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. ¿Sabemos en qué estamos fallando? Claro que sí. Y ese es el compromiso, ese debe ser el compromiso. Además, cabe resaltar que así como el arrepentimiento que expresaron ellos en el capítulo 9 no fue generalizado, ¿sí? No, ellos no dijeron, Señor, nos arrepentimos de todos los pecados que hayamos podido cometer, por si al caso los cometimos. No, sino que ellos dijeron, nosotros hemos hecho esto, aquello y lo otro, perdónanos, Señor. Así como el arrepentimiento fue específico y no general, también aquí en el compromiso, ellos se comprometen a algo específico. Ojo, no dicen simplemente, a partir de hoy andaremos mejor,
a partir de hoy seré más juicioso. ¿Sí dice así? No. Ellos dicen, a partir de ahora vamos a hacer esto y aquello. Por ejemplo, en este pacto ellos se estaban comprometiendo delante de Dios a no darse en casamiento con personas extranjeras, a no dar sus hijos y sus hijas a los extranjeros. Recordemos que en ese tiempo, ¿quién concertaba el matrimonio? Los padres. Hoy en día ya no. Pero antes los padres eran los que concertaban el matrimonio. No había todo ese romance y romanticismo que muchas veces se muestra en las películas y todo esto, sino que sencillamente los padres hacían la negociación. Cuando usted crecía, ya usted sabía que su mujer era fulana de tal, ¿cierto? Y punto, ¿cierto? ¿Duraban los matrimonios en ese tiempo? Pregunto, con tanto romanticismo hoy y tanta novela, ¿duran los matrimonios hoy en día? La pregunta, ¿cierto? Porque es que a veces dicen, uy, pero qué terrible la forma en que se hacía antes, ¿no? Porque el amor es un compromiso, el amor es la procura desinteresada del bien de mi prójimo. Ese es el amor real. Y nosotros vemos que ellos dijeron, no vamos a dar nuestros hijos, nuestras hijas a los extranjeros. También se comprometieron a guardar el día de reposo, que lo habían abandonado. Ellos habían abandonado el día de reposo. Y esta vez ellos se comprometen. Miren cómo el compromiso era específico. Ellos dijeron, si vienen a vendernos el día domingo, mientras estamos en el culto, mientras estamos en la adoración, ¿qué vamos a hacer? No vamos a comprar. ¿Cierto? Porque, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que los comerciantes llegaban y todos, en vez de guardar el día del Señor, se iban a comprar al comerciante. Entonces ellos dijeron, no, así venga el que venga y tenga promoción de fin de año, no vamos a salir, dijeron. Y ustedes van a ver más adelante que ellos lo que hacen es cerrar la puerta, ¿no? Ellos cierran la puerta y dicen, aquí no nos vendan el día del Señor, cuando estamos en lo del Señor, es lo del Señor. Otro compromiso que hicieron fue dejar descansar la tierra, que es tan necesario, ¿cierto? Y hacer esa celebración que se hacía cada 7 años, donde se perdonaban las deudas de aquellos que estaban mal, ¿cierto? Y se hacía todo esto tan hermoso. Todo eso lo habían dejado de hacer, se habían apartado, y ahora en el compromiso están siendo específicos, diciendo, ahora vamos a hacer esto. Era un compromiso muy práctico. Y así deben ser los compromisos del Señor, con el Señor. No debemos ser tan poéticos con Dios, en el sentido de que le hablamos tan lindo, pero no cumplimos nada, sino más bien debemos ser muy prácticos, ¿cierto? Señor, yo estaba haciendo mal, ahora a partir de hoy quiero que me ayudes porque quiero cambiar esto, ¿cierto? Específicamente estoy haciendo esto mal, ayúdame. Estaba siendo irresponsable en esta parte, ayúdame porque a partir de hoy prometo cambiar eso. Y en ese sentido, mis hermanos, la vida cristiana es muy parecida a lo que pasa en el entrenamiento físico, mis hermanos. Si ustedes hacen ejercicio, ya sea para lograr un cambio físico o para un cambio en la salud, por ejemplo, cuando uno tiene alto el colesterol o cualquier cosa así, uno tiene que, le dicen ejercítese. Yo le pregunto, si usted hace ejercicio 3 días y no vuelve a hacer ejercicio, ¿sirvió o no sirvió? No sirvió para nada, ¿cierto? Porque el cambio real se logra cuando hay disciplina, hay una intencionalidad, una constancia que permite que el ejercicio sea beneficioso para el cuerpo. La vida cristiana es una disciplina también de crecimiento y requiere un compromiso práctico constante de la iglesia hasta la venida del Salvador. Compromiso en gracia, en dependencia de Dios, como ya vimos. Compromiso de crecer en el conocimiento de Dios, de leer la palabra. ¿Pero para qué? ¿Solo para cumplir? La leí y dije, listo, ya cumplí mi capítulo, ¿sí? No, la leemos para aprender y desaprender. Desaprender lo que habíamos aprendido del mundo y aprender lo que Dios nos está enseñando. La leemos para renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Si solamente la leemos y guardamos la Biblia, pues no va a suceder nada. Tiene que haber una disciplina. Es como si usted fuera a un gimnasio, viera a todo el mundo hacer ejercicio y se saliera. ¿Pasa o no pasa algo? No pasa absolutamente nada. Y usted puede decir, pero yo estoy yendo al gimnasio, ¿cierto? Así pasan muchos en la iglesia. Yo estoy yendo en la Biblia, a la iglesia, Señor, y no veo el cambio. Sí, porque usted viene simplemente para cumplir. Se sienta ahí, escucha y se va y dice, ya cumplí, como buen religioso. Pero el creyente bíblico lo que tiene que hacer es escuchar para cambiar, para renovar.
Santiago lo dice de esta manera, Santiago capítulo 1, versículo 21, se los voy a leer hasta el versículo 27. Miren lo que dice Santiago a una iglesia que estaba en la misma, no hacía, sino solamente escuchaba. Él dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Santiago 1, 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que la salvación es por obra? No. Está diciendo que la verdadera salvación, la verdadera fe, la verdadera religión siempre producirá obra. Siempre producirá obras. Realmente estar atento a la palabra, realmente hacer el ejercicio bien de venir, escuchar el culto, aplicar a mi vida, eso tiene que producir resultados. De lo contrario es como alguien que se vio al espejo pero no se arregló, no hizo nada y luego se fue y se le olvidó cómo estaba. ¿Y de qué le sirvió ver el espejo? De nada, absolutamente de nada. Mis hermanos, por eso el apóstol Pablo dividía sus cartas, la mitad en doctrina y la otra mitad en práctica, porque las dos cosas son importantes. Algunos que se confiesan cristianos bíblicos dicen que son bíblicos porque tienen la cabeza llena de doctrina, de sana doctrina, pero ser bíblico no es solamente algo teórico, es algo práctico. Ser bíblico es conformar nuestra mente y nuestra vida a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo está su compromiso práctico con la Biblia? ¿Se está comprometiendo en dependencia divina a crecer en el conocimiento de Dios, a arrepentirse de su pecado, a desechar intencionalmente su vana manera de vivir? ¿Está comprometiéndose a cultivar una vida conforme a las Escrituras? Esa es la pregunta. Lo cuarto que significó este pacto para este pueblo fue un compromiso con la obra, un compromiso con la obra. La parte final del pacto, del versículo 32 al 38, fue una renovación del compromiso con la obra del Señor, mis hermanos. Los judíos habían abandonado la obra del Señor y ahora vuelven a retomar su compromiso. Los judíos prometieron pagar la contribución al templo, suministrar leña para los holocaustos del templo, dar primicias al templo, y todo esto no era una iniciativa propia, no fue que a ellos se les ocurrió hacer esto, ¿no? Ay, vamos a dar leña, se nos ocurrió, no. Todo eso ya Dios lo había mandado, ¿dónde? En la ley. Todo eso hacía parte de la ley, del compromiso que ellos tenían con Dios. Pero ellos lo habían abandonado, mis hermanos. Este compromiso renovado con el templo y su servicio era importante por tres razones. La primera es porque significaba retomar la adoración a Dios con sus bienes. Ellos habían dejado de adorar a Dios con sus bienes. Mis hermanos, las ofrendas que Dios demanda de su pueblo eran una manera de honrar a Dios, o son una manera de honrar a Dios. La ofrenda es una manera en que adoramos a Dios con lo que tenemos. Por ejemplo, Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 8. Miren lo que dice ese texto, Malaquías 1, 6 al 8. Lo tenemos, Malaquías 1, 6 al 8 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como siempre uno haciéndose el que no entiende, ¿no?
¿Y en qué? ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo que yo deshonré tu nombre? Dicen ellos. Dice, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez, ¿no? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que se le regalan a ustedes un regalo tan malo, tan terrible como el que estaba dando este sacerdote? ¿Usted se alegra? No, obviamente era un regalo que menospreciaba a la persona que estaba recibiendo el regalo, que era Dios. El que estaba recibiendo la ofrenda era Dios. Dios es el dueño del cielo y de la tierra, el dueño de nuestra vida, el dueño de lo que tenemos, de lo que somos. ¿Por qué hemos de ser tacaños con Dios? ¿Por qué hemos de tratarlo con mezquindad si Él es el que nos da todo? Y que nos lo podría quitar así, ¿cierto? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a robar tiempo que es de Dios? ¿Cómo nos atrevemos a traer a Dios de nuestra mediocridad? Eso deberíamos pensarlo. ¿Qué deberíamos darle al Señor según lo que está diciendo Malaquías? ¿Qué deberíamos darle? Lo mejor, ¿cierto? Para el Señor, para el Dios eterno. El Señor cuestiona en Malaquías a los hombres que, a pesar de que decían honrar a Dios, con su menosprecio para ofrendar a Dios, estaban dejando claro que en su corazón Dios no era ni su Señor ni su Padre, es lo que está diciendo Dios. Y ustedes dicen que yo soy su Señor y su Padre, pero mienten. Porque si yo fuera su Señor y su Padre, ustedes harían las cosas bien. Y está refiriéndose a las ofrendas que Dios había mandado en la ley. La ley es una cuestión de honra ¿a quién? A Dios, la ley no, sino, perdón. Las ofrendas que Dios exige de su pueblo son una cuestión de honra a Dios. Cuando traemos ofrenda al Señor, estamos honrando a Dios, es lo que dice el texto. La ofrenda que traemos al Señor es una cuestión de adoración y manifiesta lo que nosotros pensamos en realidad de Dios. Eso es así, 100% cierto. La ofrenda nuestra manifiesta lo que nosotros estamos pensando acerca de Dios, lo que significa para nosotros Dios. Ustedes recuerden la enseñanza que dio el Señor Jesucristo acerca de la viuda que trajo todo su sustento. ¿Por qué ella trajo todo su sustento? ¿Porque alguno le había echado el cuento que entre más daba ella, más recibía? No, sino porque ella lo trajo para Dios. Y dijo, para Dios se merece todo. No tengo mucho, pero yo lo echo todo, ¿cierto? Y eso es algo lindo. Miren que no está Dios mandándonos a darlo todo ni nada de esto, pero está diciendo que nuestra manera en que nosotros ofrendamos a Dios, y no estamos hablando solo de plata, de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de esfuerzo para predicar su evangelio, estamos hablando de todo lo que le damos a Dios. Debería ser con excelencia porque Él es el Señor y el Padre, dice Malaquías. Mis hermanos, Dios en la Biblia nos hace demandas justas a nosotros. Y esa es una de sus demandas. La ofrenda que traemos al Señor es una cuestión de honra a Dios, de adoración. La segunda razón por la que era importante ese compromiso renovado con el templo, mis hermanos, es porque significaba volver a ejercer una mayordomía justa. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios es el dueño, nosotros somos mayordomos. Dios es quien dice qué es lo que debemos hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con todo. De tal manera que Él ha estipulado cosas que nosotros debemos obedecer. Por ejemplo, hablando de la economía, Dios ha demandado de nosotros dividir o separar lo que nos da de manera justa, de tal manera que podamos cubrir las demandas que Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos proveer para nuestra casa. ¿Sí lo dice o no lo dice? Si no lo hacemos, estamos siendo ¿qué? Injustos. No estamos siendo buenos mayordomos. Dice que nosotros, de todo lo que Dios nos da, debemos apartar algo para el necesitado. ¿Lo dice Dios? Así que lo justo es hacerlo, ¿cierto? Dice que nosotros debemos pagar los impuestos. Si los evadimos, ¿qué significa? Estamos siendo injustos. Todo eso es, y dentro de todo lo que Dios mandó, también había una parte para la obra del Señor. Y eso es lo que este pueblo estaba volviendo a retomar, su parte dentro de la mayordomía que Dios les había dado,
que tenían que dar para el Señor. Fallar a cualquiera de los encargos de Dios en cuanto a nuestra mayordomía es pecado, es injusticia, y eso era lo que estaba haciendo este pueblo cuando había abandonado la obra del Señor. Y ahora estaban retomando su responsabilidad como buenos mayordomos con la casa de Dios y dijeron: todo lo que tú dices en la ley que le vamos a dar, pues nosotros lo vamos a dar. Así, punto. Ese era el compromiso. La tercera razón por la que era importante ese compromiso renovado con el templo es porque significaba volver a comprometerse a hacer la parte que a cada uno le correspondía en el santuario. Mis hermanos, parte del pecado de los hijos de Israel por los que fueron deportados es por haber descuidado el santuario. Sus compromisos como hijos de Dios con la obra del Señor que tenían con el templo, con los sacerdotes. Miren, ellos habían abandonado el templo de tal manera que muchos sacerdotes y levitas les había tocado dejar el templo para ir a trabajar y consumir su propio alimento, conseguir su propio alimento. Ellos habían abandonado la obra del Señor de tal manera que ya no había nadie dentro del templo. Y Dios les llama la atención. Ahora se estaban comprometiendo a hacer lo que les correspondía dentro de la obra del santuario, trayendo su contribución anual para el servicio del templo, sus ofrendas de leña, sus primicias de la tierra, el primogénito de los animales, todas estas cosas, el vino, el aceite, que tenían que ver no solo con el mantenimiento del templo, sino con el mantenimiento del sacerdote y de los levitas. Ellos tenían que dar el 10º de cada para los levitas en cada ciudad. Tenían unos compromisos de la ley que habían abandonado y el servicio en la iglesia se había acabado. Ahora ellos vuelven a retomar ese compromiso porque el sacerdote debía vivir de algo, los levitas debían vivir de algo y ellos tenían su parte. La parte de ellos era con lo que Dios les daba, ellos tenían que dar una parte. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque eran los sacerdotes y los levitas los que estaban en el santuario ministrando, la obra del santuario era de todo el pueblo. La responsabilidad era de toda la nación, ya que el templo manifestaba el evangelio, por el cual ellos eran una nación santa. Lo que daba identidad al pueblo de Dios era precisamente el evangelio que era predicado, anunciado o mostrado dentro del templo. Eso era lo que los hacía un pueblo especial, lo que les daba identidad como pueblo de Dios. Lo mismo sigue siendo cierto, mis hermanos, en el día de hoy con relación a la iglesia. Los creyentes tenemos un compromiso real con la obra de Dios. Todavía estamos llamados a honrar a Dios con lo que Él nos ha entregado. Todavía eso es una ofrenda para Dios. Todavía sube nuestras ofrendas delante de Dios como adoración. Dice Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido, dice el apóstol Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está hablando de una ofrenda que habían enviado para la obra que él estaba haciendo como apóstol. Y dice que esto era un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable delante de Dios, mis hermanos. La iglesia todavía está llamada a ejercer una mayordomía justa, a contribuir a la obra del Señor, y eso es lo que es recto, que el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios, todavía. Pablo, hablando acerca del salario de los ancianos, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mis hermanos, todavía la iglesia está llamada a hacer su parte en la obra del Señor, porque el evangelio es lo que define al creyente, mis hermanos. A nosotros no nos define ninguna otra cosa sino Dios, su evangelio. El ministerio del evangelio no es del pastor, mis hermanos, sino de la iglesia. Todos tenemos parte. Los líderes, los pastores están allí enseñando para que la iglesia haga la obra del ministerio, dice Efesios capítulo 4. La obra del ministerio es de todos los creyentes. Dice que los predicadores anunciamos el evangelio, enseñamos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Somos todos los santos los que hacemos la obra del ministerio. La pregunta es: ¿cómo está nuestro compromiso con la obra del Señor? ¿Estamos honrando a Dios con nuestros bienes, con lo que Él nos ha dado?
Estamos haciendo una buena mayordomía de lo que Él nos ha dado, una mayordomía justa. Estamos haciendo nuestra parte dentro de la obra del ministerio, mis hermanos. Esa es la pregunta. Nosotros tenemos hoy unos cuestionamientos de Dios frente al compromiso que tenemos como iglesia. Mis hermanos, la iglesia es un pueblo especial. Es una nación santa. Es un reino escogido, un reino de sacerdotes, dice el Antiguo Testamento y dice Pedro en sus epístolas. Somos la nación del pacto con Dios. Y eso significa que Dios ha decidido tener un compromiso con nosotros, soberanamente, por gracia. Ha decidido pactar con nosotros. Miren que el pacto no es resultado de lo que nosotros hicimos, no, es una gracia. El pacto es una gracia. Y eso significa que Dios se está comprometiendo con nosotros, pero también es un compromiso nuestro para con Dios. Un compromiso que es fruto, obviamente, del favor de Dios, que depende de la gracia divina, que se fundamenta en el Evangelio. Un compromiso que es público y oficial. Todo cristiano está llamado a juramentarse delante de Dios en el bautismo. Un compromiso que no es de palabras, sino muy práctico, porque exige que vivamos toda nuestra vida en dependencia a Dios y para su gloria. Nos exige un continuo crecer, escuchar la palabra, arrepentirnos de nuestros pecados, intencionalmente abandonar nuestra vana manera de vivir y empezar a vivir conforme a lo que Dios nos está revelando. Un compromiso con Dios, con su obra, que finalmente es nuestra razón de vivir. Un compromiso que nos exige honrar a Dios como merece, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ejerciendo una mayordomía justa y haciendo nuestra parte en la obra del Señor. La pregunta es, ¿somos o no somos? ¿No? Eso fue lo que empezamos preguntando. ¿Somos o no somos? ¿No? A esto tenemos que responder como el apóstol Pablo, como en 1 Corintios 15:10. Yo quiero que leamos ese texto. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10 acerca de lo que él era. ¿Somos o no somos? ¿Qué tenemos que contestar nosotros los pecadores? Que seguramente ante estas palabras del Señor nos vemos confrontados. Lo mismo que contestó Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. ¿Somos lo que somos? ¿Por qué? Por gracia de Dios, no por nuestras obras. Por gracia de Dios soy lo que soy. Pero ahí no termina el versículo, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Ha producido obras en Pablo? ¿Qué dicen? Claro. Y dice, sigue diciendo, antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Miren aquí la unión de esas dos palabras. Compromiso y gracia, ¿cierto? Ahí están. ¿La gracia de Dios ha hecho que Pablo se relaje? No. ¿Que trabaje más? Que todos. Entender la gracia de Dios me compromete con Dios. No me hace relajarme, no. Me hace comprometerme, me hace crecer cada día más. Así sea, mis hermanos, que la gracia de Dios en nosotros se pueda evidenciar en un compromiso firme y real. Que la gracia de Dios en nosotros se pueda ver, se pueda evidenciar en un compromiso firme y real con Dios, con su palabra, con su gloria, con su trabajo, con todo lo que Él nos ha puesto allí como mayordomos. Vamos a orar, mis hermanos, y a pedirle a Dios que nos ayude, que esto sea así. Tenemos que aceptar delante de Dios que ante estas palabras del Señor nos quedamos cortos, como siempre, cada vez que estamos ante la palabra, nos quedamos cortos. Ante sus requerimientos siempre nos vemos nosotros quedados. Siempre tenemos que vernos como pecadores y arrepentirnos. Es la realidad, eso es santificación. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que su gracia sea abundante para con nosotros, para que nosotros también trabajemos y hagamos lo que estamos llamados a hacer, para que podamos tener un compromiso fiel y firme delante de Dios. Amén. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, gracias por esta palabra preciosa que nos has dado hoy. Gracias porque a través de esa palabra tú nos confrontas, Señor, tú nos redarguyes, Señor.
Tenemos que reconocer que ante este compromiso que nos muestras hoy, al igual que el pueblo judío, debemos confesar nuestros pecados y decir, Señor, no hemos hecho nada, ni la mitad de lo que deberíamos hacer. El siervo inútil fue aquel que hizo lo que su Señor le mandó y no más. Pues nosotros no alcanzamos ni siquiera a ese nivel, Señor. Perdónanos, limpia nuestro corazón, Señor. Perdona nuestra negligencia, nuestra falta de compromiso contigo, con la obra del Señor. Perdona nuestra falta de diligencia, nuestra falta de compromiso, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos limpies. Ese compromiso del pueblo de Dios era un compromiso basado en el Evangelio, y nosotros hoy venimos a ti basados en el Evangelio, Señor, reconociendo como el pueblo judío que hemos pecado, que no hemos cumplido tu ley, que hay muchas cosas que no hemos hecho, que deberíamos haber hecho y que no hemos hecho, que muchas veces somos oidores olvidadizos, que nos entra por un oído y nos sale por el otro, que muchas veces leemos el capítulo diario solamente por cumplir y ni siquiera ponemos atención al texto, que muchas veces venimos al culto para cumplir nuestra labor dominical, pero ni siquiera estamos prestos a lo que estás diciendo o diligentes a comprometernos contigo. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón y ayúdanos, Señor. El compromiso que estos hombres hicieron fue en gracia, dependiendo de ti. Y hoy te pedimos, ayúdanos. Renueva nuestros corazones, Señor. No queremos ser, como decía Santiago, oidores olvidadizos. No queremos estar engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a comprometernos, Señor, contigo, con tu palabra, con la iglesia, con la obra. Ayúdanos a tener un compromiso real, Señor, y no simplemente de palabras. Ayúdanos, Padre. Te pedimos, limpia nuestros corazones, bendice esta congregación pequeña, Señor, sencilla, Padre, pero que quiere reverenciarte y honrarte. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras realidades, que podamos vivir para tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por todo aquello que haces en medio nuestro, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.